Sí, bueno. Buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días a los que nos ven por la transmisión. Quiero compartir con ustedes un versículo, es Isaías 25:1, el cual dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. En esta mañana les invito a mis hermanos que preparemos nuestro corazón. Venimos a adorar, a alabar a nuestro Dios. Tú, Señor, haces grandes tus maravillas día con día, Padre, y en esta mañana, Señor, venimos a exaltarte, a cantar sobre ella, Señor. Tú eres el Dios que merece toda gloria y toda honra, Padre. En esta mañana, mis hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tus misericordias y tus maravillas, Señor, son eternas, Padre. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones diarias, Señor. Queremos esta mañana, Padre, disponer nuestro corazón, Señor, para alabarte, exaltarte, darte todo lo que tú mereces, Señor. Tú eres el que merece toda la honra y toda la gloria, Padre. Hoy venimos a darte gracias, Señor, a cantarte, a exaltarte, Padre. Prepara nuestro corazón, Señor, para la palabra, Señor, que se compartirá hoy. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendice a aquellas personas que nos ven a través de la transmisión, Señor, que no pudieron venir hoy. Muchas gracias, Señor. Queremos, Señor, alabarte en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Sí. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Hoy vengo a darte gracias y a alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Hoy vengo a darte gracias. Perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder, tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía, Señor, bendice alma mía, Señor. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores, de todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y a alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder, tú eres quien rescata
justos y se alegrarán. Bendeciré, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos y se alegrarán. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Dios. Amén. Tú eres Cristo, nuestra roca eterna, Padre. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fue, en la tormenta mi ancla firme está. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. Cuando regrese majestad, allá con él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firmes estamos. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es, todo lo demás arena es, todo lo demás arena es. Sí, Señor, estamos firmes en ti, Padre, te adoramos, Padre.
Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis miedos quitó al fin. Oh, cuán precioso pareció su amor cuando creí. En mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. En el peligro y la aflicción que hemos de atravesar, su gracia nos alcanzará y nos guiará al hogar. Y cuando al ir por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí la gracia del Señor. En mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. En mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor,
de reconocer que eres grande, poderoso, majestuoso. Tú siendo Dios te despojaste a ti mismo, tomaste forma de siervo, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el Padre te ha exaltado, Señor, hasta lo sumo. Y aquí estamos reconociendo tu majestuosidad, tu grandeza, pero también tu misericordia, tu gracia que nos ha alcanzado. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Es lo único que nos da fe y esperanza, porque con ese sacrificio nos libraste de la condenación eterna. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y tu palabra enseña que ahora los que te amamos, porque nos amaste primero, guardamos tus mandamientos. Y tus mandamientos están en tu palabra, y hoy vamos a venir a tu palabra, y creo que hay exhortaciones que nos hablarán personalmente. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia para presentar tu palabra, trazarla fiel, rectamente. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas. Y si en algo hemos pecado, que encuentres en nosotros genuino arrepentimiento y firme deseo para apartarnos del pecado. Gracias te damos, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Vamos a pedir a los pequeños que pasen a su clase. Buenos días. Bueno, ¿se oye? Hola. ¿Se oye ahí? Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, hola. Se oye muy fuerte. Hola, hola, hola. A ver, ¿ahí se oye bien? Siento que está muy como grave. Ahí, 1, 2, 3. Allá afuera escuchan, Carlos Lucero, ¿no? Afuera no escuchan. A ver, ahí 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3, ahí se escucha. A ver, vamos a dar oportunidad que se escucha afuera. 1, 2, 3, probando. ¿Ya? ¿Cuánto es 2 por 2? 4, sí escuchan. Otra vez, buenos días a todos mis hermanos. Ahora no digo buenos y calurosos días. ¿Verdad cómo cambia
Pero miren, gracias a Dios que otra vez, aunque hubo lluvia en la mañana, el Señor nos ha permitido tener el servicio sin la lluvia. Eso sí, terminando, se va a desatar otra vez, ¿eh? Entonces, tenemos tiempo suficiente. Miren, vamos a continuar con la serie del pecado. Estamos viendo las obras de la carne. Y hoy veremos otro grave, como todo pecado, otro grave pecado que ya vieron en el título donde anunciamos la prédica de hoy, que Gálatas llama enemistades, enemistades, un verdadero veneno que tristemente está dentro de la iglesia muchas veces y provoca divisiones en la iglesia, en la familia, en los matrimonios. Entonces vamos a hablar de enemistades. Vamos a leer nuestro pasaje y ahorita le entramos de lleno porque parecería ahí hay enemistades, grave adulterio, grave fornicación. Pero vamos a ver hoy enemistades. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ya las estudiamos, idolatría, ya lo vimos, hechicerías, terminamos hace 8 días, enemistades, veremos hoy, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces regreso a Gálatas 5:20, ahí está enemistades, otra obra de la carne, que por cierto está en plural, igual que hechicerías, porque pues se manifiesta de muchas maneras. O sea, la fornicación la identificamos, el adulterio, pero las enemistades tienen muchas facetas que veremos hoy. Es una obra de la carne, un pecado muy común en la gente sin Cristo. Las enemistades, por todos lados hay enemistades. Vean los partidos políticos, están enemistados los guindas con los rojos, con los azules, tú los oyes en la radio y puras enemistades. A veces tristemente enemistades entre denominaciones. Ese es el problema, que no solo está en el mundo, sino que muchas veces las enemistades parecen algo cotidiano en las iglesias, en las familias cristianas, en los cristianos. Y quiero ser enfático. Hemos hablado de adulterio, de fornicación, pero enemistades también tienen la consecuencia que dice Gálatas 5:21. Así al final, que los que practican enemistades, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. O sea, tales cosas, o fornicación, o inmundicia, o hechicerías, o enemistades. O sea, no lo minimicemos. A lo mejor si alguien, ay, este tiene el pecado de enemistad, el adúltero. No, cualquiera que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. No solo los adúlteros o los hechiceros, también los que practican y viven enemistades. Se van a condenar en el infierno, pues, para ser más claros. Así de claro. Entonces así dice Gálatas 5:20, enemistades. En el griego empieza uno a entender un poco más de qué trata esta obra de la carne, este pecado, que el Espíritu Santo inspira a Pablo para dejarnos en claro que es una obra de la carne, que quien la practica está condenado. La palabra enemistades viene de una palabra griega, exra, que significa una actitud hostil. Y ahorita vamos a entrarle al tema. Pero habla de alguien que es hostil de manera permanente, alguien que siempre la trae contra las personas, que incluso odia a las personas. Entonces, esta palabra enemistades es una persona que siempre anda
en enemistad en contra de una o de varias personas. O sea, voy a decirlo coloquialmente, enemistades es quien siempre trae mala onda contra alguien, siempre, o el vecino, o el hermano, o mi papá, o mi hermana, o el pastor, o quien sea, siempre anda enemistado, siempre anda en una actitud hostil. Se puede traducir como una persona odiosa, poco amable, que trata mal o con indiferencia, que tiene coraje u odio contra alguien. Cuando alguien dice, no, es que esa persona no la puedo ni ver, tiene enemistades. Es que, mira, no lo trago, no lo puedo ver ni en pintura, me cae mal. Son enemistades. A la luz de la Biblia, eso se llama enemistades. En el corazón de una persona así hay enemistades, y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces hay hostilidad, hay rechazo hacia ciertas personas, enemistades, gente hostil. Insisto, puede ir desde lo que parece, pero no es, parece menos grave, como me cae mal, hasta un lo odio. Porque alguien dice, no, no lo odio, pero pues me cae mal. Es lo mismo, son enemistades. Entonces, de estas cosas también trata la Biblia. Quiero que vean, porque el Señor va a la raíz, al problema del ser humano, que es el pecado. Pero el cristiano, si no está firme, puede caer en pecado. Claro, el cristiano confiesa su pecado y se aparta, pero quien practique constantemente enemistades peca de esa obra de la carne y no heredará el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces son personas que siempre traen mala onda con alguien. O sea, está bien que no estemos de acuerdo con alguien, ¿no? Por ejemplo, un gobernante, pero de ahí a las hostilidades que escriben contra la presidenta de México es muy diferente. Por nuestras autoridades, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Vemos lo mal que pueden obrar, la corrupción, y tenemos que ser sensatos, pero de ahí a hostilidades, insultar en redes. Yo he visto cristianos que desde el gobierno anterior, o los anteriores, agreden, insultan, que los apodan. Una cosa es que nos demos cuenta de lo mal que lo hacen, y otra cosa es enemistades, hostilidad. La versión Dios habla hoy dice así, fíjense, en lugar de enemistades dice mantienen odios, odios. La traducción lenguaje actual dice odian a los demás, y la Nueva Traducción Viviente lo traduce justamente como hostilidad, y la Reina Valera, regreso a Gálatas 5:20, lo trata como enemistades, esa actitud que siempre algo tienes con alguien. Y miren, el apóstol Juan dejó muy en claro una verdad acerca de esta obra de la carne, de enemistad, de tener coraje contra alguien, de aborrecer a alguien. Fíjense lo que dijo en primera de Juan 2:9. El que dice, porque decir es muy fácil, el que dice que está en luz, el que dice que es cristiano de veras, el que dice que ha nacido de nuevo y aborrece a su hermano, ahí está la actitud hostil, ahí están las enemistades, y aborrece a su hermano, ¿está qué? Todavía en tinieblas, no ha nacido de nuevo, no es cristiano, aunque tenga 30 años, pero aborrece a su hermano, dice la Biblia, no el pastor, dice la Biblia que está todavía en tinieblas. Versículo 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está, nuevamente, ¿está en qué? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La palabra aborrecer la hemos estudiado en varias ocasiones, es la palabra griega miseo.
Y miseo significa amar menos, aborrecer, odiar, porque uno dice, no lo aborrezco, simplemente pues no me cae. Bueno, eso es miseo. Va, insisto, desde el me cae mal hasta el no lo puedo ver ni en pintura, hasta lo odio con odio jarocho. Eso es miseo. Ahora, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no dejó ahí el tema. En el siguiente capítulo lo volvió a tocar todavía más fuerte. 1 Juan 3:15. Todo aquel, ¿qué entienden por todo aquel? Sin excepción, que diga que es lo que sea. Todo aquel que aborrece a su hermano ¿es qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, ¿qué es aquel que ama menos, que le cae mal, que aborrece a su hermano? Es un asesino, dice la palabra de Dios. Miren, de repente uno ve las noticias y a la orden del día mató a 2, entró y asesinó a 4 y decimos qué grave y qué grave que esté sucediendo. Pero a ese nivel está el que aborrece a su hermano, al nivel de un asesino, al nivel de un homicida, para que entendamos. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dejar claro la gravedad de ese pecado. Porque a lo mejor dice, yo no soy fornicario, yo nada más me cae mal fulano, sutano, al otro ni lo puedo ver, ese me cae gordo, etcétera. Dice la Biblia que eres un asesino. La palabra de Dios habla hoy, dice, o la versión, 1 Juan 3:15, el que odia a su hermano es un ¿qué? Asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Entonces podríamos decir que en muchas iglesias hay asesinos. Hay asesinos. Eso es lo grave del pecado. ¿Se acuerdan cuando iniciamos la serie? Les decía, es que el pecado es grave, no lo maticemos, no es menor. Ay, fue una mentirita, ay, no pasó nada. El pecado es grave y el que aborrece a su hermano es un asesino. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 4 vuelve a tocar el tema por tercera vez. Si alguno dice, todos podemos decir lo que querramos, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso, no ama a Dios, no ama a Dios, por más que diga Diosito lindo, pero aborrece, te cae mal, odias a alguien, eres un mentiroso, dice la palabra de Dios, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces miren cómo Juan en una carta, en 3 capítulos diferentes, en 3 ocasiones habla de aborrecer a su hermano. ¿Será una casualidad? ¿Por qué repetir un asunto? Saben, miren, cuando tú vienes a la palabra de Dios y ves que Dios te dice algo una vez, con una vez es suficiente para tomarle atención, para obedecerlo, amén. No necesitamos que nos digan 2 o 3 veces, con una vez que Dios diga, no te unas en yugo igual con los incrédulos, no necesito que me lo diga 3 veces más, con una debo entenderlo y obedecerlo. Con una vez que Dios me diga, el que aborrece a su hermano es mentiroso, es homicida, está en tinieblas, con una vez ya deberíamos entenderlo. Pero Juan lo dice 3 veces en 3 capítulos distintos. Ese es un principio que cita José, al interpretar los sueños a Faraón, así, fíjense, Génesis 41:32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, o sea, cuando Dios le muestra a Faraón 2 veces, ya no una, sino 2 veces algo, significa que la cosa es ¿qué? Firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. La palabra firme en el hebreo es kun y significa es algo muy serio. O sea, cuando Dios dice una cosa una vez, es serio.
Si la dice dos o más, es sumamente serio. Y que el Espíritu Santo le haya inspirado a Juan a escribir en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del que aborrece a su hermano, quiere decir que es algo muy serio, sumamente grave. Porque uno, si empieza a ver las obras de la carne, dirá, bueno, esta es más grave que esta, enemistades, pleitos, no, adúlteros, no, es sumamente grave. Cuando alguien dice, es que yo veo a esa persona y se me retuerce el estómago, hay hostilidad en tu corazón, hay enemistad. Y un cristiano puede venir con el Señor y decirle, Señor, cada vez que veo a fulano, Señor, ayúdame. Porque en lugar de aborrecer, ¿qué debemos hacer con las demás personas? Mateo 22:39. Cuando Cristo resume la ley moral de Dios, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esta es una sugerencia? ¿Es una opinión? No, es un qué, un mandato. Notan el imperativo, amarás. Porque hay gente que dice, es que no me nace amarlo. No, aquí no dice, ojalá y te nazca amarlo, no, ámalo. Ahora el cristiano sí puede amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios, que es amor, mora en mí, ahora puedo amar. Y si Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué debo hacer? Amarlo. Entonces, no es de sentimientos, ¿eh? Hay gente que dice, no siento amarlo. Bueno, no esperes a que sientas, ámalo, es una decisión. Y como el amor de Dios, dice Romanos 5:5, ha sido derramado sobre tu vida, podemos amarlo. Ahora, ¿quién es el prójimo? La palabra prójimo es la palabra griega plesión, que significa ser humano, hombre, amigo, el que está junto a ti. Entonces, ahorita, ¿quién es tu prójimo? Pues aquí estamos puros prójimos. Pero si vas en la ruta, ¿quién es tu prójimo? Si un día te detienen y te meten al bote, ya me tocó estar unas horas a mí detenido una vez. Y ¿quién es mi prójimo? El que está ahí al lado. Ese es mi prójimo. Quien sea que esté a mi lado es mi prójimo. En el trabajo tenemos prójimos, en la escuela tenemos prójimos, en donde vivimos tenemos muchos prójimos. Prójimo es cualquier persona, cualquiera. El policía que te levanta una infracción, una persona que te ayude en tu trabajo, que esté bajo tu autoridad, qué sé yo. La pregunta es, y cada uno seamos honestos delante de Dios, ¿amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque ese es el mandato. Ese es el mandato de la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es una sugerencia. Ámalo. Ámalo. Ahora, una vez una persona me dijo, ¿sabe qué, pastor? Es que mire, si usted conociera a fulano, de verdad, me decía, pastor, ese no es ni mi prójimo, pues, ¿no? Le digo, entonces, ¿qué es? Es mi enemigo, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia de los enemigos? Mateo 5:43. Oíste fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero no se queda nada más en amarlos. Bendice a los que te maldicen. Ámalo, bendícelo. Pero además dice, hazle bien a los que te aborrecen. Entonces, ámalo, bendícelo, hazle el bien, y no solamente ahí para la cosa, y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Honestamente, piensa en alguien que no puedes ni ver ni en pintura, que dices, es que de verdad, ay, es que no lo aguanto. Ámalo, bendícelo, hazle el bien y ora por él. ¿Eso es qué? ¿Una sugerencia de Cristo? No, es un mandato. A ver, ¿cuántos aman a Cristo de verdad?
¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guarda mis mandamientos. Y Mateo 5:43, 44 es un ¿qué? Mandamiento, el 44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien, orad. Honestamente, ¿has orado por alguien que te ha hecho daño? ¿Lo has bendecido? Generalmente tenemos gente en la familia que nos ha hecho daño. Las relaciones familiares son difíciles. En el trabajo, un jefe que ya te agarró de encargo. En la escuela, un profesor que te reprueba aunque no te lo mereces. Ámalo, ora por él, hazle el bien, bendícelo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? O sea, yo he oído entrevistas de narcotraficantes y aman a sus seres queridos, los aman. Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? A ver, pensemos en esto. Dice aquí, habla de saludar. A veces solo saludamos y queremos llevarnos bien con quien hay un interés de por medio o me cae bien. Pero a ver, pensemos en algo para ser muy claro y concreto. La iglesia local. ¿Cuántos honestamente se saludan y se interesan entre sí? Estoy hablando, somos una iglesia de no más de 100 miembros. Es fácil saludarnos, ¿no? Si fuéramos 500 o 1000, está difícil, ¿no? Pero ¿saben qué? En las iglesias hay gente que como función de cine llegan, toman la función y se van. No saludaron, no se interesaron jamás, no se saben el nombre de nadie. Un día alguien me dijo, el de lentes, el chaparrito, el altito. Oye, somos pocos, podríamos bien interesarnos, saludarnos, pero eso se llama una actitud hostil. No quieres amistad, no quieres tener relación, comunión con tus hermanos aquí en Cristo. Yo les invito a que se hagan un propósito. Por supuesto, esto debe ir más allá, porque también hay unos que nada más se saludan entre hermanos y a la gente del mundo no quieren verla. Hay que ir y compartir el evangelio, hay que amarlos, hay que predicarles. Pero aquí mismo es que, de verdad, que te propongas hoy saludar a tus hermanos. Si no sabes tu nombre, preséntate. Mira, soy fulano, sutano, conocernos. Si entre nosotros no hay esto, imagínense hacia afuera. Que hagamos ese propósito, saludarnos. ¿Cómo te llamas? No te conocía, ¿no? El otro día me dijo una persona, ay, el nuevo. Le digo, ¿cuál nuevo? No, y le digo, ya tiene 2 años aquí. ¿Cuál nuevo? ¿Nuevo de qué? ¿No? ¿Se fijan el desinterés? Entonces dice, si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esa es la actitud hostil. No quieres amistarte, relacionarte, al contrario, alejas a las personas. Ese no lo puedo ni ver, me cae mal, y a veces es gente muy aislada. Ahora, si alguien te rechaza por predicar la palabra, por vivir el evangelio, eso es otra cosa. Cristo dijo que nos aborrecerían por causa de él. Pero si te aborrecen por ser hostil, cara de pocos amigos, que no saludas, que no te... Cuidado. Pablo le estaba pasando con los Gálatas, dice Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles ¿qué? La verdad. Hay un dicho del mundo que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, a veces sí se hace uno enemigos por decir la verdad,
Pero es diferente a que te hagas enemigos por tu actitud hostil, odiosa, cara de pocos amigos, que te sientes de otra élite, no saludo, etcétera, etcétera. Eso es muy diferente a predicar la verdad y que por eso te hagas enemigos. No, aquí está hablando pues de enemistades, de actitud hostil. También esta palabra en griego significa, fíjense, que esa persona, además de ser hostil con los demás, además de estar enemistado, siempre hay alguien que le cae mal, que no lo tragas, tiene la habilidad para poner a personas en contra. Eso se llama enemistades también. La habilidad de provocar enemistades entre las personas. O sea, no solo es hostil hacia los demás, sino que provoca hostilidades, enemistades. Y una persona así, literalmente, Dios la abomina y la aborrece. Una persona que provoca enemistades, Dios la abomina y la aborrece. ¿Dónde lo dice? Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. Aborrecer aquí en el hebreo significa que es alguien con quien Dios tiene enemistad. Fíjense ahí, si Dios dice, yo estoy enemistado contigo. 6 cosas. Y aún 7, ¿qué dice ahí? Abomina su alma. La palabra abominar significa que para Dios es algo repugnante, asqueroso. A ver, ¿qué aborrece y abomina Dios? Podríamos hacer un estudio de todas ellas, pero me quiero enfocar en la última, que es el tema de hoy. Los ojos altivos los aborrece y los abomina Jehová. La lengua mentirosa los aborrece y los abomina Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente los aborrece y abomina Jehová. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Y vean al final, ¿a quién más aborrece y abomina Jehová? Y el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo abomina y lo aborrece. ¿A quién? Al que siembra discordia entre hermanos. La palabra de Dios para todos dice que el que causa problemas entre hermanos, a esos Dios los abomina y aborrece. O la versión Dios habla hoy dice, el que provoca peleas entre hermanos, diferencias. Una persona que anda buscando contraponer a las personas, Dios lo abomina. Al que mete el chisme, la cizaña, ¿cómo le llaman cuando meten amarran navajas, ¿no? Dice, le gusta, que quieren poner a 2 personas en contra. Dice aquí la Biblia que Dios lo abomina y lo aborrece. Es gente especialista en soltar el veneno para poner a 2 personas en contra. O sea, a lo mejor al hermano contra el hermano, en la casa un hermano contra otro hermano, en el empleo a un empleado con otro empleado, etcétera, en la iglesia, donde sea. Cuidado con esos que tienen esa lengua venenosa, que siembran discordia, que te llegan, mira, no estoy seguro, pero dicen que el hermanito tal, ¿qué debes hacer ahí? No le prestes oídos. No le prestes oídos. Es que dice fulano que tú le hiciste. A ver, si alguien viene y te dice, oye, fulanito me hizo tal, a ver, arréglate con él. Ve y díselo. Pero si tú vas y se lo cuentas a todo mundo, eres el que siembra discordia. Porque luego van, es que la hermana Petrita me dijo. Bueno, ¿y te consta? ¿Nadie se llama Petrita aquí? No, porque si no van a decir que es personal y no son pedradas. No, sí son. Es importantísimo que no nos prestemos a chismes. Esa persona que divulga el chisme, miren lo que dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso
aparta a los mejores amigos. Cuidado con esa persona que va, y ya viste que fulano tal, y va con otro, y fulano tú crees, y ¿cómo ves? Esa es una persona chismosa que Dios aborrece y no saben qué daño hace en la iglesia. Porque no lo hacen porque el hermano esté mejor, lo hacen por meter cizaña. Porque otra cosa que sería, oye, fíjate que me preocupa el hermano tal. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a ayudarle, vamos a restaurarlo, porque está en esta circunstancia. Eso es muy diferente, dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cuéntaselo a todo mundo. ¿Así dice? No, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Pero ya cuando te vienen con el chisme, y fulano, y el pastor, no sabes el pastor. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si tú sabes algo malo de alguien, que lo arreglen entre los que tienen el problema. No tenemos derecho a divulgarlo. Ahora, si yo tengo el problema con alguien, ya dice la palabra que vayas tú y estando solos, traten de arreglarlo. Y si no, te traes a 2 testigos. Y si no, vas y le dices al pastor. Y si no, hasta en un caso grave se le expulsa de la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Pero cuidado con el que siembra chismes, con el que anda contando cosas malas de los demás, provocando enemistades, sembrando discordia, porque Dios lo abomina, porque Dios lo aborrece. Ese es el pecado de enemistades. ¿Conocen a alguien así? Y es que la vecina no sabes. Es más común de lo que pensamos este pecado de enemistades. Y repito Gálatas 5:21, los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿son cotidianos en las iglesias o no estos pecados? Muchos ya no lo ven mal. Ay, pues ¿qué tiene de malo? Pues no me calle ya, pastor, pues ya. ¿Cómo que pues ya? Ven delante del Señor, pídele perdón y puedes amarlo y arregla la diferencia. Sí tiene algo de malo porque son obras de la carne y los que lo practican se van a condenar. Vean qué grave pues los hermanos, las hermanas que siembran discordias. Yo conozco de casos de iglesias que se han dividido por este tipo de personas. A ver si me da oportunidad, hoy no, en 8 días, si no me equivoco, Absalón. ¿Cómo fue capaz de poner al pueblo en contra de su padre el rey? Pero con una habilidad satánica perversa. Gente en las iglesias y capaz de meter cizaña. Y saben, los pastores somos objetos de mucho de esto. Si tú tienes algo contra el pastor, en lugar de, oye, no, es que el pastor, yo pienso, el pastor, a ver, ve con el pastor, oiga, pastor, tengo esto con usted, a ver, hablémoslo, ¿sí o no? Como con cualquiera, porque en las iglesias es algo que yo he vivido a lo largo de mis años de cristiano y de pastor. Hay mucha gente que tiene amargura contra sus pastores y se lo guardan y se lo guardan y cuando menos ven, sacan toda la amargura que se habían guardado. En lugar de confrontarlo, a ver, pastor, pues yo tengo esta diferencia y la platicamos y si es doctrinal, pues lo vemos en la palabra y a lo mejor el pastor se equivocó y hay que reconocerlo. El pastor es un ser humano, pero ¿saben qué? Que muchas veces la incomodidad es porque como pastores nos toca la labor de presentar la palabra que anima, pero también exhorta, que reprende. Y entonces cuando a alguien le incomoda algo, ¿saben cuál es la primera reacción? Agarrarla contra el mensajero, contra el pastor. Miren, yo les soy sincero, los primeros semanas, quizás 2 mesecitos de ser cristiano, yo la traía contra el pastor donde me convertí. Porque cuando predicaba yo decía, es que lo está diciendo por mí. Sí, y me lo guardaba y yo decía,
y por acá no, él va a estar peor. Y algo le dijo mi mamá, ¿no? Y por acá y me enojaba. Y me estaba yo enojando con el mensajero. Alguna vez se lo compartí al pastor. Digo, pastor, le quiero contar algo. Dice, te voy a decir algo. A mí me pasó igual recién convertido. Ahora, recién convertido, pero si ya tienes 1 año en Cristo, 2 años, y sigues con amargura, esto sucede mucho, que la agarramos contra el pastor, que solo es el mensajero de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Cristo escribe a diferentes iglesias y empieza, escribe al ángel de la iglesia? Yo les he explicado que ángel es el pastor, pero no es que el pastor se crea ángel, ¿verdad? No vayan a sacar de contexto, ay, el pastor dice que es un ángel, porque así se la sacan, ¿eh? Luego sacan una frase de contexto. Hay unos youtuberos que nada más andan cazando los errores de los pastores, sobre todo los famosones, y se equivocan en algo. No estoy hablando de los que denuncian a falsos pastores, que esa es una labor que debemos hacer, denunciar a los de Guatemala, a los pseudoapóstoles, pero andan cazando los errores de los pastores, incluso de sana doctrina, para ventanearlos en YouTube y ganar likes. Yo sé que nadie va a agarrar este pedacito, va a decir que el pastor Consejo dice que el pastor es un ángel. Un ángel en el sentido de que somos mensajeros. Amén. Cuidado con los chismógrafos youtuberos, de veras que cómo siembran discordia entre hermanos. Hablo a aquellos que atacan incluso a pastores de sana doctrina. Si tienen algo, que le hablen. Oye, pastor, diste esto en tu mensaje y está mal o no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, allá ellos. Pero entonces el pastor es el mensajero, pero a veces la agarramos contra el mensajero. Y hay un rencor, es que el pastor lo dijo por mí, fue una pedrada. Y a lo mejor sí fue una pedrada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿saben? Esto lo conocí hace muchos años y así lo llamaba un pastor, pero sí es cierto que termina la reunión y muchos se van a sus casas y se echan sus taquitos de pastor. ¿Saben a lo que me refiero, no? No es que se coman unos taquitos con... Taquitos de pastor me refiero a que empiezan a hablar detrás del pastor. No, el pastor exagera. No, el pastor, que no vayas a los conciertos, que no fue joven. Y entonces detrás del pastor, si no te parece, te paras. Oiga, pastor, al final, a ver, no estoy de acuerdo, fundaménteme con la palabra, ¿por qué? Y lo discutimos. Pero estar echándose, o de quien sea, yo estoy poniendo ahorita el ejemplo del pastor porque este es un mal común contra el pastor. En fin, hablemos como hermanos, pongámonos, dice la palabra de Dios, si algo tienes contra tu hermano, pues habla estando tú y él solo. Entonces, mejor tómense unos taquitos de qué les gusta, de barbacoa, porque de pastor, ¿no? Entonces, la Biblia nos exhorta a arreglarnos con quien tenemos el problema, no estar hablando detrás, y de quien sea el pastor o no. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, sientes que te hizo algo malo, ¿verdad? Dice, ve y cuéntaselo a todo el mundo. Así dice. Platícaselo a todo el mundo. No, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado un hermano, mas si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeras a ellos, dile a la iglesia. Ya si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya lo hemos estudiado esto, porque de verdad, ¿cómo hacen daño los que siembran discordias entre hermanos? Enemistades, iglesias que caminaban. Yo viví una división así. El pastor tuvo que salir de viaje por una circunstancia y pusieron a otro pastor, y gente que no estaba de acuerdo con el otro pastor, pero que nunca se lo dijo, le metieron cizaña al nuevo pastor. Y cuando regresó al otro lo descabezaron. De veras, es bien triste la cizaña, el meter discordia entre hermanos, en la iglesia.
hablemos la cosa. Si yo tengo algo contra alguien, hablarlo, no guardarlo. Tenemos Mateo 26:41, que velar y orar para que no entremos en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos tener cuidado. ¿Saben también que es muy triste? Iglesias donde hay personas que no se hablan. No se hablan. Es más, que digan, ¿dónde se sentó el hermano? Me siento del otro lado. Tú dices, entre hermanos, cuando dice Cristo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ni en la iglesia se pueden ver, que no se saludan, que te cae mal. Esto es pecado y debemos pedirle perdón a Dios y ponernos a cuentas con Dios, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, es asesino y es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y lo más grave de todo esto, que además de estar enemistados entre unos y otros y demás, y esas actitudes hostiles, que te enemistas con Dios. Te enemistas con Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 12:15. Escuchen esto, dice: mirad bien. Esta palabra mirad bien significa, estén muy atentos, ojo, no sea que alguno deje de qué, de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre sus vidas? Bueno, hay una manera con la que la dejas de alcanzar, y es que brotando alguna raíz de amargura te estorba y por ella muchos son contaminados. A ver, ¿cuándo deja, según este versículo, verdad? Es una de las muchas maneras, pero ¿cuándo deja uno de alcanzar la gracia o el favor de Dios? Cuando hay en tu corazón una raíz de amargura. Una raíz de amargura, la palabra amargura en el griego es picria, y habla de un veneno, de un rencor, de un coraje. ¿Saben que los rencores y los corajes son como un veneno para nosotros mismos? O sea, cuando tú estás enojado con alguien, amargado contra alguien, ese veneno, ¿a quién creen que le hace daño? A uno mismo. Pero además dice ahí que contaminas a otros, O sea, una persona amargada al rato tiene a su alrededor 3 que 4 amargados. Y se contagia la amargura. Pero vean que la amargura, el tener coraje, algo contra alguien, un asunto no arreglado con alguien, te crece esa raíz de amargura y no dejas de tener, y impide que el favor de Dios obre en tu vida. Y entonces muchos oran y Señor, ay, mi trabajo, y Señor por acá, y mi vida, y Dios no atiende tu oración porque hay una raíz de amargura que tiene que ver con las enemistades. Y hay gente que esa raíz de amargura ya no es raíz, ya es un árbol así como el tule o cuál es, es grandote, ya nos traen amargura. Hay gente que tiene amargura por años contra su papá que le hizo de chico, contra la mamá, contra el esposo que le fue infiel. Perdona, quita esa raíz de amargura, eso provoca enemistades, eso impide el favor de Dios sobre tu vida. Son amarguras por años, matrimonios que no se hablan, por años, por semanas, por meses, que no tienen intimidad porque hay una amargura. La solución es fácil, Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Señor, perdóname. Perdóname porque no podía ver a fulanito y sí me hizo, pero perdóname. El esfuerzo, el ahínco del cristiano debe ser, según Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice ahí? Estén en paz. ¿Con quién? ¿Con los hermanitos en Cristo nada más? No, con todos los hombres. Hagamos lo posible, lo que sea necesario. La versión Dios habla hoy dice: hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. El vecino que te saca la lengua, Dios te bendiga, llévale un pastelito. Te la vuelve a sacar, la lechita para que se lo pase con lechita.
De veras. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, esto habla de no esperar a que el otro se reconcilie. En cuanto dependa de ti, tú está en paz, toma la iniciativa. Porque luego hay quien dice, no, que venga y que me pida perdón, de rodillas, ¿no? No, tú ten la iniciativa de reconciliarte. Ya si el otro no quiere, porque aquí dice, en cuanto dependa de ustedes. Porque a veces el otro no quiere, sí, hay gente que dice, pues, no me interesa, pero hagámoslo. Debe haber como en Cristo. Fíjense, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, él sí, Dios está por encima de todos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace falta humildad en la iglesia. Hermano, perdona, oye hermano, y si no, oye hermano, veo que como que no me saludas, te hice algo, a lo mejor sin querer o sin querer queriendo, como decía el chavo, pero perdóname. ¿Pero por qué no me saludas? Somos hermanos, componer la diferencia. Oiga, pastor, pues ya me tiene harto. No, pero dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. Si tienes hoy una raíz de amargura contra tu papá, tu mamá, el tío, quien sea, reconcíliate. Y de entrada, perdona. Alguien puede decir, es que no sabe, pastor, lo que me hizo. No lo sé, pero dice Colosenses 3:13 que perdonemos de la manera que Cristo nos perdonó. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos si alguno tuviera queja contra otro. ¿Tienes queja contra alguien? ¿Qué debes de hacer? Perdona de la manera que Cristo nos perdonó. ¿De qué manera nos perdonó? Sin condiciones. Porque hay quien pone condiciones. Bueno, está bien, lo voy a perdonar, pero si hace esto y esto y esto. Ese no es perdone, ese es un trato, te doy y me das, es condicional. El perdón debe ser incondicional. Yo te perdono, no importa que no te arrepientas. Entonces, no debemos permitir, fíjense, no debemos permitir que un enojo, un rencor, se quede en nuestra vida ni siquiera ese día. Hay unos que los tienen por años, pero dice la Biblia en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Más claro, la versión Dios habla hoy. Si se enojan, porque a veces se enoja uno, yo me enojo a veces, pasa, o a veces muchas, ¿no? No pequen, que el enojo no les dure, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hay unos que tienen enojo de años, amargura de años. No le den oportunidad al diablo. Ese enojo, esa amargura contra quien quieras, le da lugar al diablo en tu vida. No dejemos que un enojo, un coraje nos dure más de un día. Como esposos, a ver, en la noche, esposa, perdóname. Pues no. O esposo, perdóname. Pues no. Me voy al cuarto, qué sé yo. Tenemos que pedirle perdón a Dios de entrada. Señor, tengo este rencor contra alguien, este enojo, y a la brevedad, a veces por la distancia no es posible. Bueno, hoy con las comunicaciones, una llamada, una videochat o lo que sea, se puede hablar. Que está en China, pues le hablas a China, oye, perdóname. Oye, ¿sabes que me ofendiste? Pero quiero decirte que te perdono. Ya estemos en paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos. Amén. Honestamente, lo que hemos compartido, ¿a cuántos Dios les ha hablado? O sea, yo levanto la mano, el primero de verdad. Porque nos pasa, somos humanos, pero
no dejemos que esa amargura se quede ahí más de un día. De verdad. Porque cuando una persona se la pasa enojada con todo el mundo y hay rencor y no se quiere reconciliar, a la luz de la Biblia se duda de que haya nacido de nuevo. ¿Por qué lo digo? Dice 2 Corintios 5:18 que Dios nos dio un ministerio a todo cristiano. Se llama el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. La palabra reconciliación significa componer la diferencia. Cuando hablamos el evangelio, queremos que esa persona componga su diferencia con Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Si tenemos el ministerio de la reconciliación y no podemos reconciliarnos con el amigo, con el esposo, con el vecino, con el hermano, con el pastor, o sea, ¿cómo voy a ir a reconciliar a los demás? O sea, vengo a que te reconcilies con Dios. Yo no me puedo reconciliar con mi hermano, con mi fulano, con sutana, pero quiero que tú te reconcilies. Se duda a la luz de la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que es enemistades. Cuidado, mis hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que nos exhorta, que nos habla nuestra vida, que debemos despojarnos de lo terrenal, las enemistades. A ver si no me llueven las llamadas. A ver, pastor, yo tengo, híjole, hagamos citas. No, cuidado con las enemistades. Si hay oportunidad en 8 días, vemos algo de Absalón y seguiría Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y a ver si concluimos algo de enemistades y seguimos con ¿qué? Pleitos. Dejémoslos aquí por hoy, mis hermanos. Les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos en esta obra de la carne, a veces tan común, pero tan dañina. Es un veneno. ¿Qué tienes contra alguien? ¿Hay un coraje, un rencor contra tu papá porque no es como lo esperabas? ¿Tu mamá no es como creías que debe ser? ¿Contra tus hijos? ¿Contra un hermano en Cristo? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Contra el pastor? Contra quien sea. Es un mandato que busquemos estar en paz con todos. Es un mandato que amemos al prójimo como a nosotros mismos, aún a nuestros enemigos, que oremos, que los bendigamos, que hagamos el bien y que oremos por ellos. Si estás enemistado con alguien en esta mañana, si el Espíritu Santo te ha mostrado que hay pecado de enemistades en tu vida, pídele perdón a Dios. Y ponte a cuentas con Él y a la brevedad con la persona con la que tengas esa enemistad, quien sea. Pidamos perdón, perdonemos. También si alguien te ofendió, no seamos hostiles, perdonemos. Si necesitas pedirle perdón a alguien, hazlo, que no pase de hoy si es posible. Seamos, como Cristo lo dijo, cristianos que la gente ve nuestro amor y en eso conoce que somos sus discípulos. Hoy proponte salir y saludar a tus hermanos. Si no conocías tu nombre, salúdale, soy fulano, no te conocía bien, conozcámonos, amémonos, sirvamos junto a Dios. En lugar de enemistades, que haya amor entre nosotros. Acércate a tus hermanos. Si hay invitados, cuando los hay, acércate y saluda, dile bienvenido. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos exhorta, y creo que en especial esta mañana muchos de nosotros, me incluyo, de pronto pecamos de enemistades. Nos enojamos y hay un coraje en nosotros por algo que nos hizo alguien. Tu palabra dice que debemos perdonar, que debemos buscar estar en paz con todos. Y si algo hay en mi vida, Señor, que tenga contra alguien, perdóname. Y si tú, mi hermano, mi hermana que escuchas, tienes algo contra alguien,
o contra mí como pastor, o contra un familiar o un hermano en Cristo, perdona, pide perdón, compongamos la diferencia, no permitamos que el diablo tome el lugar, porque si nuestro enojo pasa más allá de un día, estamos dándole espacio al enemigo. Y la palabra de Dios es clara. Padre, nos has dado más bien la gracia y la fortaleza para vivir victoriosos. Ayúdanos en Cristo Jesús para hacer lo que hoy nos manda tu palabra, estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros, comenzando obviamente por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo y por quizás un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, Señor. Tu palabra es clara y nos exhorta con toda firmeza a que no debemos aborrecer a nadie. Nadie nos puede caer mal, no puede haber eso de no lo trago, no lo veo ni en pintura, porque el que aborrece a tu hermano, dice tu palabra, Padre, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, que es mentiroso y que es homicida. Oro que tu Santo Espíritu pues convenza de pecado, Señor, y delante de ti vengamos y tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado para servirte limpios en esta tu obra de aquí a que tú vengas, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos que están conectados, nos vemos el martes. Que Dios los bendiga. Hasta el martes. Bendiciones.